Y este mes de enero, en nuestro devocional, que yo espero que tú estés trabajando en tu devocional, en este mes de febrero, estamos hablando sobre la primera manifestación del fruto del Espíritu, que es el amor, ¿verdad? Hace 8 días inicié un estudio, una enseñanza, para entender por qué está en primer lugar este fruto del Espíritu, que es el amor. Y la verdad es que aún yo mismo, al ir estudiando, yo mismo me he sorprendido, ¿verdad?, lo que realmente la Biblia nos enseña respecto a lo que es el verdadero amor. La semana pasada hablábamos acerca de la diferencia en esta palabra a lo que se menciona en la Biblia, ¿verdad? En el original griego, la palabra amor tiene diferentes maneras de definirlo. Para nosotros amor es amor, y lo veíamos así, ¿verdad? Y es una palabra tan usada, tan manipulada, que perdemos de vista lo que realmente la Biblia nos dice respecto al amor. Hoy quiero continuar. Hablábamos de que entonces en el original griego existe el amor, esta palabra eros, filos y ágape. Y explicamos cada una de ellas. Y concluíamos diciendo que cada uno de nosotros, como personas, como seres humanos, nos desarrollamos únicamente en el amor eros y en el amor filos, solamente. El amor ágape solamente viene de parte de Dios a nuestros corazones. Y es el día, en el momento en que tú recibes o dejas que Jesucristo tome el control en tu vida. Por tal motivo, nosotros estamos acostumbrados a amar, o hablamos del amor como algo muy general, pero en la Biblia nosotros vemos que hay una gran diferenciación, ¿verdad?, entre el amor eros, el amor filos y el amor ágape. De hecho, te quiero decir que cada vez que en la Biblia se usa la palabra amor o caridad, ¿verdad?, en el 95% que se usa esta palabra, en el original, es la palabra ágape. Y esto ya me da mucha información y revelación, porque nunca se refiere a un amor emocional, o a un amor sentimental, o a un amor romántico, que es la característica del amor filos, el amor con el que nacemos de fábrica, ¿verdad? Lo decíamos de esa manera la semana pasada. Solamente tú y yo conocemos y hemos caminado por la vida, ¿verdad?, aún antes de conocer a Cristo, en estos dos niveles de amor, el amor eros y el amor filos. Pero estos dos amores, o estas dos maneras de expresar el amor, es incompleto, por llamarlo así. Entonces en la Biblia, ¿verdad?, nosotros vemos que cada vez que se utiliza amor, cuando Dios dice ama o amaos, es el ágape. Entonces ya de entrada me está dando una manera diferente de entender el amor. Explicábamos también que entonces el nuevo nacimiento, ¿verdad?, el aceptar o el recibir a Cristo en nuestra vida, no solamente trajo perdón de nuestros pecados, sino que el amor de Dios fue derramado a nuestros corazones. El ágape de Dios fue derramado a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por esa razón se tiene que desarrollar en mi vida, se tiene que desarrollar en tu vida, entender y crecer en el ágape de Dios. Porque muchos podemos incluso asegurar, ¿verdad?, o podemos ver en la vida diaria que estamos acostumbrados a seguir expresando nuestro amor desde un nivel filial, desde un nivel filos, ¿verdad? Un amor imperfecto, un amor egoísta, un amor emocional, un amor que en algún momento nos va a frustrar cuando nosotros hablamos
del amor. Entonces, por eso, incluso la Biblia, lo que la Biblia me dice con lo que yo proceso en mi mente, son dos cosas totalmente diferentes. Por eso la Biblia dice entonces que el amor, como el fruto del Espíritu, el primero en la lista, el fruto del Espíritu, debe crecer como un fruto porque la semilla ya fue plantada en tu corazón. Es decir, el día que tú aceptaste a Cristo, ¿verdad? Ya fue plantada esa semilla en tu corazón. Potencialmente tú puedes o tú debes ir amando en ese ágape de Dios. Pero es algo que empieza a desarrollarse y empieza a crecer en tu vida. Veíamos entonces, por ejemplo, Lucas, abre tu Biblia por favor, Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Jesús nos está dando un mandamiento. Lucas 6, 27. Jesús dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, esta es la clase de amor filos, ¿verdad? Sin conocer a Cristo, tú y yo vivíamos en ese nivel. O sea, me amas, te amo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, un amor convenenciero con un beneficio. Pero Jesús dice en el versículo 35, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Eso es ágape. Ágape es cuando tú das sin esperar recibir. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, siendo muy honestos, lo que Jesús nos está diciendo aquí, nadie lo podemos cumplir en un nivel de amor filos. No podemos. De hecho, tú estás aquí y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, como que alcanzas a decir, bueno, sí se puede, pero no sé si yo lo puedo hacer. Pero alguien que no conoce a Cristo, siquiera va a decir si se puede, va a decir, ni quiero ni lo voy a hacer. O sea, amar a mi enemigo, amar al que me hace daño, hacerle bien al que me ha afectado. No, eso no se entiende. Por esa razón, cuando Jesús nos está dando estos mandamientos, Él lo está hablando desde el nivel del ágape de Dios, donde tú y yo como cristianos debemos de entender que ese es el amor con el que debemos de caminar como hijos de Dios. Es decir, crecer en el ágape de Dios. Porque aún creo y veo que muchas veces nosotros, aún como cristianos, todavía actuamos en base a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si me ama, entonces le amo. Si me da, entonces le doy. Si responde, entonces... y ahí vamos caminando en la vida y somos cristianos, pero no hemos entendido
que la obra de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Cristo, que realmente un cristiano refleje la obra de Dios en sus vidas, es cuando ese cristiano ama, agapea a la gente. ¿Y qué es eso? Toma una decisión, porque el ágape de Dios es una decisión. Ya veíamos la semana pasada, el amor filial es un amor basado en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Pero el ágape es un amor que se toma en donde tú tomas una determinación, una decisión. Si tú te das cuenta, aquí Lucas 6, 27 al 36, Jesús lo dice más que como una sugerencia, como algo que tienes que hacer. Es una decisión que debes de tomar. Una decisión que te va a costar, porque en tu alma, en tus sentimientos, va a haber un choque. Y siempre que tú estás decidido a hacer lo que Dios quiere, tu mente va a chocar, y tu cuerpo más todavía, ¿verdad? Tu carne, quiero decir. De tal manera que nosotros debemos de entender lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Por eso nosotros debemos desarrollar en nuestra vida el ágape de Dios. Ese amor en donde se debe desarrollar en nuestra vida diaria. Un cristiano debe amar conforme al amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Si un cristiano todavía sigue amando emocionalmente, no hay fruto. El fruto del Espíritu no está desarrollado. O sea, si todavía tú amas en conveniencia, si todavía tú amas porque tus sentimientos lo dicen, si todavía tú entonces te cuesta trabajo perdonar o dar, tú eres un cristiano a lo mejor, ¿verdad? O has recibido a Cristo, pero todavía estás caminando en tu carne. No está desarrollado el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Por eso yo cuando leía y decía, bueno, y muchos a lo mejor decimos Gálatas 5, el fruto del Espíritu, amor en primer lugar. Bueno, pues yo amo. No, nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor es imperfecto. Dice la palabra de Dios, ven conmigo a Romanos 13:8. Y recuerda, siempre que tú leas amor en la Biblia, es ágape. La palabra es ágape, el ágape. No dice el filos, no es con tus sentimientos, no es con tus emociones, es el ágape. Entonces Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es tan grande, como lo vamos a ver más adelante. El ágape de Dios, no el filos, el ágape. Cuando tú decides amar a alguien como Dios ama, no tienes que hacer ya más, porque estás cumpliendo el primer y el mayor mandamiento. ¿Te acuerdas que lo leíamos la semana pasada? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y al prójimo. Entonces dice Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo, expresarás el ágape de Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, porque el ágape de Dios es dar sin esperar recibir nada. El ágape de Dios es cuando tú amas sin que a cambio, ¿verdad? El verdadero amor no daña. El amor de Dios no va a dañar al prójimo, no va a ganar ventaja, no vas a mirar tu beneficio. Por eso dice el apóstol aquí, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El amor.
Qué importante entonces es entender, hermano, que ese ágape de Dios en mi vida se tiene que desarrollar. Yo debo de amar, no emocionalmente, no solo en los sentimientos, no si me tratan bien, si me pagan mal, entonces pago mal. No, hermano. Cuando yo amo con el amor de Dios, yo puedo extender misericordia y perdón. Porque el amor no hace daño, el amor no hace mal al prójimo. Y el que ama guarda, está cumpliendo toda la ley, porque amas a Dios. Avanza conmigo a 1 Corintios, capítulo 13. Y yo sé que esta es una escritura que muchas veces hemos leído. 1 Corintios 13, 1. Dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo el ágape de Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No importa cuánto hables, ¿verdad? En lenguas, te caigas, profetices, me digas que fuiste al tercer cielo y regresaste. Si no tienes el ágape de Dios en tu vida, dice Pablo, de nada sirve. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de la manera que trasladase los montes, y no tengo el ágape de Dios, nada soy. El ágape de Dios, y lo voy a estar diciendo de esa manera, para que entiendas que no es el amor común. No, hermano, no es el amor común. Oh, yo sí amo, hermano. No, Pablo está diciendo no del amor común. El amor común, el filial, es imperfecto. Ese ya lo hemos entendido por muchos años. O sea, el amor común no se refiere a eso. Por eso Pablo dice, el ágape de Dios. No importa que yo haga lo que tenga que hacer y tenga toda la fe, si yo no muestro el ágape de Dios a mi hermano, a mi prójimo, de nada sirve. Si sigo con mis contiendas, con mis enojos, con mis revanchas, con mis heridas porque me hicieron, dice Pablo, de nada sirve. Sigue diciendo, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase incluso mi cuerpo para ser quemado, y no tengo el ágape de Dios, de nada me sirve. El ágape de Dios. El ágape de Dios tiene que desarrollarse en nuestras vidas. Amén. Es un fruto. Es carácter. Es un nivel más alto que el que estamos acostumbrados a vivir como personas y como cristianos. El ágape de Dios. Juan capítulo 13. Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan 13, versículo 34. Dice Juan 13:34, un mandamiento, Jesús está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que expresen el ágape de Dios unos a otros, como yo les he mostrado el ágape de Dios, como yo los he amado, que también muestren el ágape de Dios unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el ágape de Dios los unos con los otros. O sea, es un nivel más alto. No es el amor común. Porque un verdadero discípulo se va a notar porque muestra el ágape de Dios, ese amor desinteresado. Piensa por un momento conmigo, ¿cómo fue el amor de Jesús
estando en esta tierra. Dice la Biblia, y podría tardarme mucho, pero lo voy a resumir, porque podríamos tomar muchos versículos. Pero sabes, Jesús sanaba a la gente, hacía el bien a los hombres. Él simplemente amaba, Él simplemente mostraba el amor de Dios. Y mucha de esa gente no cambió. Y Él les amaba. Y Él les ayudaba. Y Él incluso sabía que esas personas lo iban a traicionar. Y Él los seguía amando. Él nunca pidió nada a cambio. Él no dijo, bueno, les voy a amar a cambio de... no, pero es que ya me decepcionaron, entonces por eso ya no lo voy a hacer. Me duele mi corazón. Y tú no ves a Jesús haciendo argüende, ¿verdad? Haciendo relajo, haciendo panchos, porque es que me traicionaron, es que me fallaron, es que yo les di, es que yo los ayudé, es que yo los sané y están hablando mal de mí. Jesús mostró el ágape de Dios. El ágape de Dios es dar sin esperar recibir nada a cambio. Jesús así actuó. Él no pedía nada. Él solo amaba. Él ayudaba. Dice la palabra que Él hacía el bien a la gente, sanaba a los enfermos, predicaba. Eso fue lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Mostrar el ágape de Dios, el amor de Dios. Jesús sabía que le iban a dar la espalda, que le iban a fallar, que lo estaban criticando, que lo estaban juzgando. Pero Él mostró el ágape de Dios. Imagínate que Jesús se manifiesta en un amor filial. Jesús no hubiera soportado lo que hizo. Porque el amor filial es un amor, ya lo hemos dicho, convenenciero. Si me das, te doy. Si me fallas, entonces ya no, me hieres. Y es un dar y recibir. Jesús tomó una decisión. El Hijo de Dios tomó una decisión. Mostrar el ágape de Dios. Y cuando Él dice, amen como yo los he amado, Él no está diciendo en tus emociones. Él te está diciendo, yo lo hice en esa decisión de dar todo, sin esperar absolutamente nada a cambio. Porque el ágape de Dios va por encima de tus sentimientos y de tus emociones. A veces incluso vemos cómo Jesús, tal vez en su humanidad, y todos conocemos la historia cuando Él iba a ir a la cruz, cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando y clamando a Dios, Él mismo le dice al Padre, Señor, si es posible, yo no quiero ir a la cruz. Ahí te das cuenta cómo los sentimientos, las emociones de Jesús eran reales, ¿verdad? Porque Él sabía lo que venía delante. Y en un momento, en unos segundos, Él mismo se frena delante del Padre y le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, que no vaya a la cruz. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el ágape de Dios era el amor sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el ágape de Dios. Y el ágape de Dios en tu vida se revela cada mañana y cada día. Porque Él no se decepciona si le fallas. Él no te quita las cosas si no lo haces bien. Él nos sigue amando. Entonces, cuando la Biblia dice de que ames, no te está hablando del nivel filial. Bueno, pues yo creo que sí amo. No. El ágape de Dios es que tú puedes dar sin esperar nada a cambio. Juan capítulo 15, por favor. Versículo 12. Jesús mira cómo dice, este es mi mandamiento. Que muestren el ágape de Dios unos a otros. Como yo les he mostrado el ágape de Dios. Y nadie tiene mayor
muestra del ágape de Dios que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, hermanos, debemos entonces reconocer que el ágape de Dios, que el amor de Dios en nuestra vida debe de crecer y debe disminuir ese amor filial con el que amamos. ¿Sabes? Ese amor imperfecto, incluso en tu vida diaria. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú debieras de ir creciendo en ese ágape de Dios para amar a tu esposa, como lo decía la semana pasada, a tus hijos, a tus hermanos. El ágape de Dios es dar sin esperar nada a cambio. Pastor, y si me defraudan y si me decepcionan, el ágape de Dios da sin esperar recibir nada a cambio. Vamos a seguir hablando. No es una situación que parece en nuestra mente como tonta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Ese es el ágape de Dios. Yo amo, te amo. Yo decido amarte, yo lo decido. Entonces ese amor, ese ágape de Dios se debe desarrollar en nuestras vidas. Nunca menciona en la Biblia, nunca se habla amor como filial, como filos. En el Nuevo Testamento por lo menos. Y de fábrica tú y yo traemos el amor eros, que ya lo explicamos, y el amor filos. El mundo así vive. Y tú y yo también así estábamos acostumbrados. Y ese amor, por lo tanto, es imperfecto. Ahora entiendes por qué tantas canciones y tantas cosas que se hablan, que por amor se sufre, que por amor se duele, que por amor hay dolor, hay sufrimiento, todo eso. Porque ese amor es imperfecto. Porque ese amor un día se lanzó esperando algo a cambio y no lo recibió y entonces me lastimó. Porque ese amor es convenenciero, ¿verdad? Si me amas, entonces te amo. Y así podemos caminar muchos años, pero el día que algo me pase o algo me hagas o algo me falles, entonces ya me tiré al piso, ya me decepcionaste, ya me fallaste, ya no sigo adelante, ya creo que Dios no está conmigo, porque camino en un amor muy humano. Pero un cristiano, un creyente debería de ir desarrollando cada día más el ágape de Dios. Eso es madurez, eso es fruto, eso es Cristo en mi vida. El ágape de Dios no hace daño al prójimo. El ágape de Dios no está esperando algo a cambio. Es capaz entonces de perdonar, es capaz entonces de dar la otra mejilla, es capaz de parecer tonto, pero es el ágape de Dios desarrollado en nuestra vida. Ven conmigo a Primera de Juan, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Primera de Juan 4:7. A simple lectura, tú siempre has leído, y yo también. Amados, amémonos unos a otros. No está diciendo eso. No es la idea de la Biblia. La idea es, amados, mostremos el ágape de Dios unos a otros. Porque el amor es de Dios. El ágape solamente proviene de Dios. Y todo aquel que muestra el ágape de Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no muestra el ágape de Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es ágape. En esto se mostró el amor, el ágape de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el ágape de Dios. No en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino que su ágape, su amor fue hacia nosotros. Y entonces Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el ágape de Dios. O sea, Dios se hizo hombre. Mostró el amor perfecto, el amor que el hombre tenía, que fue depositado en él, en la creación. Pero el pecado hizo que la separación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre existiera, y por eso nuestro amor y nuestra manera de amar es tan imperfecta, tan humana, tan convenenciera, tan de recíproca. Y peor hablando del amor eros, ¿verdad? Solo hablamos de un amor sexual, un amor pasional, un amor nada más en ese nivel de cuerpo. Y eso ya lo explicamos la semana pasada. Pero el amor de Dios solamente, o el ágape, estaba contenido y está contenido. Dios es amor, Dios es ágape. Dios da sin esperar nada. Y Él entonces descendió y Él lo mostró a través de su Hijo. Entonces se tiene que desarrollar en nuestra vida. Ahí mismo, 1 de Juan 4, versículo número 18. Y con esto quiero ir concluyendo. Dice, en el ágape de Dios. Acuérdate, cada vez que digas amor, la palabra griega es ágape. Y lo digo como repetitivo, el ágape de Dios, para que entendamos qué es de Él. En el ágape de Dios no hay temor. Esto es muy interesante. Y yo espero que esto te ayude a entender un poco más esta escritura. Sino que el perfecto ágape de Dios echa fuera el temor. ¿Temor a qué? Porque el amor filial, escucha bien, el amor filial, el amor imperfecto, siempre va a tener temor. Temor que te fallen, temor que te engañen, temor que te hagan daño, temor que te traicionen, temor que otra vez lo hagan como lo hicieron hace tiempo. El temor en el corazón del hombre es donde te das cuenta que el amor filial es imperfecto. De ahí nacen los celos, de ahí nacen las inseguridades, de ahí nacen las traiciones y las faltas, y entonces muchos dicen, yo ya sabía que lo iba a hacer. Era cuestión de tiempo. ¿Cuántos crecieron con ese temor de que sus padres en algún momento se separaran? Y había problemas y había pleitos, y tú te dabas cuenta que a ratos se abrazaban y se amaban y a ratos se agarraban del chongo. Y había temor. Porque el amor filial siempre va a producir temor en tu vida. Temor a que algo te pase, temor a que te engañen, temor a que te decepcionen, temor a que se vayan, temor a que todo lo que hiciste y te dejen un día. Pero dice la palabra, en el ágape de Dios, aquel que da sin esperar nada a cambio. Es un nivel más alto, en donde tú decides dar, amar. Es una decisión esta clase de amor. Es Cristo en nosotros, por supuesto. Y eso ya lo veíamos la semana pasada. Se quita ese temor. ¿Y si me fallan? ¿Y si se va? ¿Y si me decepciona? ¿Y si me deja? ¿Y los celos? El ágape de Dios se empieza a desarrollar en ti, plena libertad para amar. Sigue diciendo, porque el temor lleva en sí castigo.
¿Cuál es este castigo? Esas heridas, esos dolores. ¿Qué trabajo cuesta a veces nosotros ministrar las heridas del alma? Porque el amor imperfecto, el temor me falló, me dejó, me decepcionó y traemos un rollo ahí en el corazón. Dice, el temor lleva en sí castigo. El que teme, fíjate lo que dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el ágape de Dios. No ha sido perfeccionado en el ágape de Dios. Nosotros mostramos nuestro amor, decidimos amarle a Él porque el amor de Dios, porque Él nos amó primero. ¿Entiendes esta escritura ahora? El amor filial es un amor, no es malo, porque en él están los sentimientos, en él están los chocolates, las rosas, la serenata, todo eso que es romántico, las canciones y todo eso que no está mal. Pero el cristiano tenemos que entender, por eso yo mismo estoy aprendiendo esto. Lo estoy estudiando y me estoy metiendo y digo, wow, es el ágape de Dios el que necesita desarrollarse en mí. Porque si yo lo leo como amor, 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 pues amor es todo para mi lenguaje español. Amo la silla y amo a mi perro y amo a mi esposa y amo a mis hijos y amo mi equipo de fútbol. Amor es amor. Y cuando leo la Biblia parece que ni lo entiendo tampoco. Amados unos a otros, pues sí, pues yo creo que amo a mi ser. No se refiere al filial, se refiere al ágape. Si alguno dice, yo amo a Dios, o sea, yo tengo ese amor, ese ágape a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no muestra el ágape de Dios a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, muestre el ágape de Dios también a su hermano. De tal manera que esto se va cerrando, y el que muestre el ágape de Dios cada vez en su vida es más libre de heridas del corazón. Porque el amor, el ágape, da sin esperar recibir nada. El ágape de Dios simplemente da como Jesús lo hizo. Y Jesús por eso dice, yo les amé y como les he amado, les he mostrado el ágape, quiero que ustedes muestren el ágape a sus hermanos. Esta noche yo creo que nosotros podemos reflexionar cómo reflejamos el amor. Por eso, repito, el amor es un fruto, el ágape de Dios es un fruto del Espíritu Santo, forzosamente. Porque no puedes nacer de nosotros. No puede ser. Y como cristianos nosotros podemos ser cristianos almáticos o hasta carnales, ¿verdad? En un amor con temor, que me lastimen, que me traicionen, que me hieran, que me golpeen, que me hablen mal de mí, que me critiquen. O yo puedo decidir amar como Dios nos amó. Y yo quiero invitarte a que por favor, iglesia, esta noche cierres tus ojos, ahí donde estás. Y antes de orar con tus ojos cerrados, por favor piensa en esto. Cuando leas tu Biblia, Nuevo Testamento, cada vez que veas la palabra amor, haz el ejercicio que hemos hecho, el ágape de Dios. No es el amor común,
No es el amor que comúnmente yo sé que amo, yo amo a mi hermano. No, no, no. De hecho, se expresa de manera diferente. Se procesa de manera diferente. Porque es una decisión. Porque no deben de estar en medio tus sentimientos, tus emociones, tus circunstancias, el grado de herida, el grado de falla, el grado de lo que te hicieron. Se procesa el ágape de Dios. Y lo puedes hacer. Y lo puedes empezar a desarrollar o continuar desarrollando porque el amor de Dios ha sido derramado en tu vida. Porque hay alguien que vino a darnos el ejemplo, Jesús. Porque Él mostró el ágape de Dios. Porque Él nunca esperó nada a cambio. Porque aún estando en la cruz, Él podía decir palabras como: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él sabía que iba a morir por nosotros y muchos no le iban a creer. Muchos iban a burlar de Él. Muchos le iban a rechazar. Pero el ágape de Dios siempre da, siempre ama, siempre está extendiendo su mano. Y eso es lo que tú y yo debemos de madurar como cristianos. Una iglesia que ama, una iglesia que expresa el ágape de Dios. Como esposo puedes empezar a desarrollar el ágape de Dios a tu esposa, el ágape de Dios a tus hijos, el ágape de Dios a tus hermanos, el ágape de Dios. Y te darás cuenta que lejos de ser algo tonto o que te abusen, te va a dar libertad. Porque el que ama ha guardado toda la ley. El que muestra el ágape de Dios. Porque el amor de Dios no hace mal a nadie. No daña. No busca ventaja. No destruye. No golpea. El ágape de Dios hace lo que Él nos pide. Y Señor, esta tarde venimos delante de ti, esta noche, pidiéndote, por favor, revelación a nuestra mente, a nuestro corazón. Enséñanos a mirar este fruto del Espíritu de una manera diferente. Señor, perdónanos porque muchas veces seguimos amando en este nivel filial, emocional, sentimental, y hemos perdido de vista el ágape de Dios en nuestros corazones. Crecer en el ágape de Dios, crecer en ese amor que puede dar desinteresadamente, puede perdonar, no está esperando algo, no hay temor, porque simplemente ya lo he dado, ya lo he soltado, ya lo he expresado, y no tengo temor a que a cambio reciba algo malo, porque ya decidí amar. Enséñanos a entenderlo. Espíritu Santo, por favor, hoy revélalo a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas. Y yo te pido que esta tarde, esta noche le digas a Jesús: Señor, habla a mi corazón. Dame entendimiento. Hazlo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y antes de terminar esta noche, yo quiero decir e invitar a las personas que hoy nos visitan por primera vez: si tú nunca has dejado o has permitido que Jesús, que el amor de Dios, Jesús es amor, Él dio su vida por ti, puede entrar a tu corazón, es una buena oportunidad, es un buen momento, es el mejor momento que hoy puedes tener para decirle a Jesús: Señor Jesús, necesito de ti. Y no te voy a pedir que hagas nada especial, solo que ahí donde estás tú le digas a Jesucristo: Señor Jesús, necesito de ti, entra a mi corazón, muéstrame ese ágape, ese amor. Quiero amar como tú amaste, desarrollarlo en mi vida,
Perdóname por todo pecado y ayúdame a entender lo que tú quieres. Señor, reconozco que te necesito. Díselo al Señor esta noche. Y Padre, te pido ahora que tú nos bendigas, que tú seas con nosotros, que tú nos guardes, que tu presencia sea sobre nuestra vida. Y hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida esta semana que queda, y que el ágape de Dios en tu vida puedas empezar a desarrollarlo, a continuar desarrollándolo en lo que haces. Ama sin esperar nada a cambio. Síguelo haciendo hasta que ese carácter, esa vida de Cristo en tu vida pueda mostrarse. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Llévanos con bien, Padre, y guárdanos. Amén y amén, Señor.